Regresamos con ustedes a Hogar y Salud. Eduardo Infante, ¿cómo estás? Hola Marta, muy bien, gracias, un placer verte. Hoy vamos a renunciar ¿a qué, Eduardo? A ver, si vas a renunciar a algo, renuncia a esto. Sí, si vas a renunciar a algo, renuncia a esto. Mira, son consejos, son tips para que los tengamos en cuenta, ya que se aproxima la época de hacer un recuento de cómo nos fue en el año. El recuento de los daños. Sí, y normalmente pensamos, cuando hacemos nuestra planeación del siguiente año, en qué es lo que tengo que hacer. Y es como que la ecuación es sumar. Que ahora qué tengo que hacer, ahora qué tengo que multiplicar, en qué tengo que crecer, pero tal vez más conveniente antes de empezar ese proceso sea qué es lo que debo dejar de hacer, a qué debo renunciar, de qué debo empezar a... Los orientales, en la filosofía sufi oriental, hay una metáfora que dice que tú no puedes llenar tu vaso hasta que lo vacíes. Claro. Entonces, al final del día se trata de eso, ¿no? De decir, ok, antes de empezar a meterle planes y metas y todo a lo que viene en el año 2015, pues empezar a pensar de qué me debo deshacer, así Oye, de sencillo. Y que por alguna razón no cumpliste esos propósitos que tú te habías hecho. Claro. Tal vez no los necesitas. Tal vez no los querías lo suficiente. Pues sí, porque si no hubieras hecho algo, lo hubieras logrado. Exactamente, y precisamente es una de las, ese es uno de los elementos a los que vamos a renunciar, ¿no? La propuesta aquí es hablarles de 15 cosas y cada quien tome las que le venga bien. O sea, no se trata de que tengamos los 15 elementos palomeados al final del siguiente año, pero si tú de las 15, de los 15 tips, te puedes llevar uno y lo aplicas, habrá salido una mejor persona el siguiente año, ¿no? A ver. Entonces, bueno, empezamos con el primero, la necesidad hay que renunciar a la necesidad de tener siempre la razón. Uy. Porque quien está detrás de eso es tu ego. De hecho, en muchos de estos vas a ver que está el ego como tal. Simplemente que si lo generalizamos, a lo mejor sea más difícil para quienes nos están escuchando o viendo saber distinguir en qué manifestación del ego se presenta. Pero bueno, tener la razón es una lucha inútil. Esto no quiere decir que no te prepares y que no tengas conocimientos y que cuando tengas que hablar no hables. Significa que hay ocasiones donde es mejor callar y es mejor evitar una confrontación mayor por el simple hecho de discutir si llegaste a las 7:30 o eran las 7:35. Y a veces nos montamos en nuestro macho y no queremos salir de ahí como si eso fuera realmente relevante. Y la gran mayoría de las veces que queremos tener la razón, si nos ponemos a verlo o reparamos en ello, pues son cosas totalmente triviales que no son fundamentales o esenciales para la vida de una pareja, de una familia. Y que sí están dándole en la torre a la relación. Efectivamente, porque pues están minando poco a poco algo que podría ser mucho más funcional, ¿no? Entonces, ese es el primer consejo. El segundo sería renunciar a la necesidad de tener control. ¿Cuántas veces, y eso depende mucho de la forma de ser de cada uno, pero hay al menos 2 de los 4 tipos de personalidad que les gusta tener el control, que les gusta tener no nada más la razón, sino el sartén por el mango, o la sartén por el mango, como decimos, ¿no? Y bueno, normalmente las personas, si tú te encuentras siendo una persona firme, una persona decisiva, una persona que habla con contundencia, que se mueve alrededor de los hechos, que una persona a la que le importan los resultados antes que los sentimientos, muy probablemente tengas ese pequeño talón de Aquiles, que es la necesidad de querer controlar a todo y a todos. Y se dan diferentes roles, ¿no? Las suegras con los hijos o los yernos, el esposo, la esposa con su cónyuge, pero también hay jefes controladores, también hay colaboradores controladores. Y normalmente detrás del control se esconde el chantaje también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo si cumples con ese perfil, con esas características, pues tenemos que tener mucho cuidado. Hay que observarnos y bueno, ya llevamos ahorita 2 Así observaciones. Regresando a la pausa, vamos con las otras 13. Correcto. Para poder
Bueno, saber a qué renunciar. Yo creo que una de las cosas más importantes a lo que debemos renunciar, fíjense, suena muy fuerte, es el apego al resultado. Simplemente dejar que la vida te sorprenda también. Tiene unas muy buenas noticias para nosotros. Regresamos. Continuamos, porque si no, no vamos a acabar. Sí, son 15, muchos. llevamos 2, ¿verdad? Pero no los vamos a explicar mucho, creo que vamos a comprender. Hay unos que son muy, muy obvios. Por ejemplo, el tercero, que es renunciar a la culpa, Marta. Sí. Una gran necesidad que tenemos es de perdonarnos, de saber querernos y de saber respetar nuestra condición humana que nos lleva a cometer errores. Porque si no fuéramos humanos, si no estuviésemos programados para fallar, claro, pues ahí sí habría que reprochar, ¿no? Pero en culparnos a nosotros mismos o en culpar a otros por lo que nos está sucediendo, pues no tiene caso. Exactamente, no perdamos tiempo en eso. Y con esto va muy ligado también el cuarto, que es el renunciar a tu diálogo interno de autoderrota. A esa conversación de autosabotaje, a esa conversación que se empeña en mostrarnos como los malos de la película, cuando pues al final del día, si nosotros no nos queremos a nosotros mismos, ¿quién nos va a querer? O sea, está así de sencillo. Tendríamos que vernos a la cara y decir, hay ocasiones donde las cosas no salen como tú quisieras, pero salen de la mejor manera en que pueden salir. Exactamente, con el conocimiento, con la información, con las competencias que tenías en ese momento, hiciste lo mejor. Claro. Y pues más allá de eso no se puede hacer. El quinto es renunciar a las creencias limitantes. En alguna ocasión hemos hablado de nuestro marco de creencias. Las creencias al final del día nos encapsulan y son las que configuran nuestra realidad. Si nosotros cambiamos nuestras creencias, cambia también nuestra realidad. Detrás de esto hay todo un trabajo, por supuesto, pero es tan sencillo como saber que las creencias te abren puertas o te cierran puertas. Entonces habría que cuestionar desde dónde estoy creyendo lo que yo creo. Por ejemplo, cuando pensamos que árbol que crece torcido jamás su rama endereza, esa es una creencia. Sí, no sé si nos abra o nos cierre puertas, pero es lo que tendríamos que estar evaluando, ¿no? A eso nos referimos con creencias. El sexto es renunciar a quejarnos. Porque, pues antes que quejarnos, hay que actuar. Sí, bueno, pareciera que hay una constante necesidad, pero es nuestro ego hablando. Yo creo que es más por costumbre que por... O sea, ¿por qué reniegas? Pues por costumbre, o sea, no porque algo te moleste. Claro, o porque todo te molesta. A veces es deporte criticar a instituciones, autoridades. Sí, y más en estos tiempos. Más en estos tiempos, ¿no? O sea, de vez en cuando viene bien apagar el WhatsApp y decir, hoy no quiero quejarme y mejor me pongo a actuar en lo que me toca a mí. Claro, porque así es como se empieza a renunciar, actuando. El séptimo es abandonar la crítica, que es pues también otro hobby nacional o internacional, ¿no? Y detrás de la crítica lo que se esconde es una persona que se para en la soberbia, que es incapaz de verse a sí mismo y está señalando con un dedo lo que no está alcanzando a ver con tres, que lo están apuntando a él o a ella. Entonces, pues es empezar a trabajar también con un sentimiento de humildad en que pues eres muy grande, eres muy fuerte, pero no por eso eres mejor que los demás. El octavo es la necesidad de renunciar a los demás, renunciar a la necesidad de impresionar a otros. Ese es el octavo punto, de que te admiren, de que te den likes cuando publicas algo en Facebook, de que te aplaudan, de que te reconozcan, oye, qué padre, te quedó lo que haces, porque pues eso solamente nos aleja de quien verdaderamente somos. Y cuando nos alejamos de nuestra esencia, pues tú lo sabes muy bien, empieza todo a disvariar alrededor nuestro y en nuestra propia vida, ¿no? Te alejas de tu esencia y pierdes tu originalidad, porque entonces empiezas a copiar o a hacer lo que los demás te piden. Exacto. O te exigen, o a lo mejor ni, o sea, que tú crees que los demás quieren, porque a veces ni siquiera te están pidiendo nada. Y dejas de ser auténtico. Exacto. El noveno, pues, es renunciar a la resistencia al cambio. Si nosotros fuésemos un 1% conscientes de qué tan cambiante es todo lo que nos mueve, nuestro cuerpo, nuestro entorno. Todo. O sea, el otro día leía 9 movimientos que tenemos como seres humanos sin que siquiera nos demos cuenta. O sea, el de traslación, el de rotación, la misma galaxia está moviéndose, el universo también se está alejando de su centro. O sea,
de manera simultánea hay tantos cambios alrededor nuestro Y dentro, simplemente el corazón se está moviendo sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Nuestro torrente sanguíneo, la cantidad de energía que se va por nuestro sistema nervioso es vastísima, ¿no? Entonces, el cambio es algo natural que tendríamos que abrazar. 10, renunciar a las etiquetas, renunciar a los paradigmas que te hacen ver a la gente como que, no, es que él es muy serio, no, es que ella es muy criticona. Oye, espérate, a veces etiquetamos a la gente sin siquiera darnos la oportunidad de ver qué hay detrás de. El 11, renunciar a los miedos. 12, renunciar a las excusas. Esto es muy importante porque si uno no se responsabiliza de lo que hace uno, siempre el mundo va a estar en función de otros. Y la única manera de ser exitoso, de ser feliz, de estar bien contigo mismo, es tomando responsabilidad por lo que te toca a ti. Sin excusas. Y me encantó la de la anterior, al miedo. Ese renunciar al miedo es renunciar a todo lo que acabas de decir atrás. Exacto. Al control, a querer tener la razón, porque finalmente es todo se va a traducir en un miedo. Y cuando tienes miedo es porque no estás confiando en ti y quieres que las cosas salgan, como tú dices, cuando la vida es bien padre y fluye. Fluye. Totalmente, Marta. Y uno de los miedos, el más triste de todos los miedos, tal vez, desde mi punto de vista, es el miedo a brillar. El miedo a ser grande, a ser un ser de luz. O sea, eso a más de una persona porque hay demasiados apegos para poder lograrlo. Claro. O sea, se tienen que soltar demasiadas cosas. Sí, pero creo que todos estamos llamados al final del día a eso, a hacer esa luz. Y ese miedo al éxito, ese miedo a brillar, a contribuir, es tal vez lo que conjuga todo esto. Y bueno, finalmente los últimos 3, renunciar al pasado. O sea, el pasado te construye, pero es muy interesante que desde nuestro presente le podemos dar vida o sentido al pasado. O sea, muchas de las cosas que pasaron tenían que pasar para estar donde tú estás hoy. Y obviamente lo que hoy estás viviendo pues será el nuevo pasado de mañana. Pero el pasado nada más puede ser un lugar de referencia, no un lugar de residencia. Si nos quedamos viviendo allá, pues nos perdemos la oportunidad maravillosa de estar en este gran banquete, ¿no? Que es el hoy, este festín que tenemos. Oye, me acordaste de una frase que dice, hoy es el día del ayer, hoy es el día del futuro, que tanto añorabas el día de ayer. Fíjate nada más, o sea, a veces ese juego de estar viviendo en el futuro sin disfrutar el presente, caray. O en el pasado, sin poder estar diseñando tu futuro también, desde tu presente, ¿no? Y bueno, penúltimo, 14, renunciar al apego, que es donde viene todo. O sea, hay tantas cosas que aparentemente creemos que nos configuran, pero que en realidad no son ni siquiera parte de nosotros. Entonces, una buena forma de renunciar al apego es, yo le invito a quienes nos están viendo o escuchando, desháganse de 10 prendas, así en este año. De las 10 prendas que más les gusten, de cosas que disfruten hacer, y dénselas a otras personas que les va a servir, pero cuando nos desapegamos de lo que aparentemente es tan importante para nosotros, nos damos la oportunidad de empezar a crecer en otros ámbitos que antes no conocíamos. Y finalmente, el 15, renunciar a la necesidad de vivir conforme a las expectativas que tienen otros de nosotros mismos. Si tú no has entendido al día de hoy que la única persona a la que le tienes que responder es a ti mismo, nada más, pues hay mucho trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Eduardo. Al contrario, ¿Dónde te Marta, encontramos? por tu tiempo. En el teléfono celular 449-990-3117. 990-3117 es donde encuentras a Eduardo Infante. Si no tomaste nota, pues él te puede pasar esta información. Te recuerdo que la agenda holística la encuentras en Centro Olos al 993-0103. Y aquí te va la frase que va muy de acuerdo a lo que decía Eduardo. Dice, el momento en el que dejas de preocuparte por lo que va a pasar y empiezas a disfrutar simplemente lo que está pasando. Soy Marta Velasco y como cada uno de los días te invito a sentir la vida. Muchas gracias, Rosy, por estarnos viendo desde Victoria.